La ciudad a esas horas hablaba en susurros. Las farolas derramaban su luz sobre charcos que guardaban pedazos de cielo. Valeria esperaba en la parada, con la bufanda ajustada al cuello y el aliento empañando el cristal. El móvil vibró. ¿Compartes taxi? No le gustaba la idea, pero era tarde. El coche negro se detuvo frente a ella. El interior estaba tibio, la radio murmuraba jazz. El conductor, de mirada serena, arrancó sin decir palabra. 2 calles más allá, la puerta del otro lado se abrió. Marco. 30 y tantos, abrigo oscuro, olor a lluvia reciente. Se acomodó con naturalidad, llenando el espacio sin pedir permiso. Buenas noches, dijo. Valeria respondió con una leve sonrisa que él alcanzó a ver en el reflejo del cristal. El taxi avanzaba, y entre ellos surgió el primer roce, sus manos al ajustarse el cinturón. Ninguno se disculpó, el contacto quedó flotando como una nota breve. El conductor, discreto, bajó el volumen de la radio. El jazz llenaba el aire como un secreto. Las gotas golpeaban el vidrio y los semáforos teñían sus rostros en verde y rojo. Marco contaba luces, Valeria miraba su propio reflejo, consciente de la presencia a su lado. Volvieron a rozarse en el borde del asiento. Esta vez no retiraron los dedos. Era un gesto mínimo, pero suficiente para encender la tensión. La lluvia trae pasaje amable, comentó el taxista de pronto. Valeria sonrió. Marco asintió. Y en ese instante los tres respiraron juntos, como si la ciudad se hubiera detenido. El taxi giró hacia calles más estrechas. Valeria cruzó la pierna, el abrigo se abrió un poco. Marco lo advirtió en el espejo, pero bajó la mirada con cortesía. El conductor anunció, primera parada, calle Faraday. Ella debía bajar, pero no lo hizo. Lo miró a él, luego al retrovisor. El conductor apartó la vista, sabiendo desaparecer. El silencio se cargó de electricidad. ¿Compartimos el resto?, preguntó Valeria. Marco sostuvo su mirada y asintió. El coche arrancó de nuevo, el río brillaba a su costado, y la madrugada, afuera, apenas comenzaba. El taxi se reincorporó a la avenida como si hubiera decidido extender el viaje a propósito. El conductor mantenía la vista en la carretera, manos firmes en el volante, cuerpo convertido en sombra que obedecía a un itinerario invisible. La radio seguía regalando jazz, ahora con un piano que parecía acariciar más que tocar. Valeria respiró hondo, la frente apoyada de nuevo en el cristal. El vidrio estaba frío, pero el calor de su cuerpo lo empañaba con cada exhalación. Afuera, la ciudad dormía en bloques de edificios, en ventanas apagadas, en esquinas vacías. Adentro, en el asiento trasero, el aire se espesaba como un secreto que pide ser contado. Marco se inclinó un poco hacia ella, no con el cuerpo, sino con la intención. Sus hombros seguían en su lugar, pero la voz salió más cerca. ¿No tienes prisa?, preguntó, casi en un murmullo. Valeria giró la cabeza despacio, con media sonrisa. La tenía. Ya no. Esa respuesta quedó flotando entre ellos como una chispa suspendida. Marco bajó la mirada a sus propias manos, que jugueteaban con el borde del asiento. No necesitaba más explicación, entendía el peso de esa renuncia al reloj. El conductor se mantuvo en silencio, había bajado aún más el volumen de la música, como si entendiera que la confidencia necesitaba espacio. Los semáforos cambiaban de color sin urgencia, la lluvia golpeaba débilmente el techo, como dedos que piden entrar en la conversación. Valeria deslizó la mano hacia su bolso y sacó una botella pequeña de agua. Bebió un sorbo y, sin pensarlo demasiado, se la tendió a Marco. El gesto, sencillo, rompió lo que quedaba de distancia. Él aceptó, bebió del mismo pico y se la devolvió sin palabras. El agua compartida tenía sabor a pacto. El taxi tomó un desvío que bordeaba el río. Las farolas se reflejaban en la superficie como una constelación invertida. Marco observaba el agua desde su ventana, pero la conciencia de Valeria al otro lado era tan fuerte que cualquier paisaje quedaba en segundo plano. Ella, por su parte, lo miraba de reojo. Veía la curva de su mandíbula, la sombra de su barba, el modo en que sus labios parecían sostener una palabra que nunca terminaba de salir. Le gustaba ese silencio. No era vacío, era fértil. Como una página en blanco que ya tiene historia aunque aún no esté escrita. La tensión se volvió palpable cuando el taxi se detuvo en un semáforo particularmente largo. La calle estaba desierta, el rojo iluminaba el interior como una penumbra carmesí. Valeria sintió la respiración de Marco más cerca, no porque él se hubiera movido, sino porque la noche parecía comprimirlos. Un instante de osadía la empujó. ¿Qué buscabas al pedir un taxi a esta hora? Marco se tomó su tiempo. Miró la luz roja, luego sus propios reflejos en el cristal, y finalmente a ella. No buscaba nada. O tal vez, hizo una pausa, tragando saliva, tal vez buscaba no volver solo. Valeria sostuvo la mirada. Sus ojos se encontraron y no se soltaron.
El semáforo cambió a verde, pero ninguno apartó la vista. Fue el coche el que rompió el momento al ponerse en marcha. La carretera volvió a desplegarse, pero la confesión quedó encendida como una brasa. El conductor carraspeó suavemente, una señal de presencia que no interrumpía, solo recordaba que la noche aún tenía testigos. Marco se inclinó hacia atrás en el asiento, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro. Valeria imitó el gesto, y esa sincronía les arrancó una sonrisa que no necesitó explicación. El taxi giró hacia un barrio antiguo. Las fachadas estaban cubiertas de grafitis apagados y balcones oxidados. Allí, la ciudad parecía dormir más profundo, como si incluso los relojes hubieran decidido detenerse. Valeria pasó los dedos por la costura de su abrigo. Marco extendió la mano hacia el mismo borde del asiento, y otra vez las yemas de sus dedos se encontraron. Esta vez no se retiraron. Permanecieron así, apenas rozándose, pero cada roce era un incendio. El coche frenó de golpe en un paso de peatones vacío. El movimiento hizo que sus hombros chocaran. Valeria soltó una risa corta, Marco también. Y en esa risa compartida había algo que no tenía que ver con el chiste, sino con la liberación de una tensión que ya era imposible ocultar. Siento que, empezó él, pero la frase se perdió. Valeria lo miró con suavidad. Lo siento yo también. El conductor tomó un atajo hacia una calle bordeada de árboles. El asfalto húmedo devolvía destellos como espejos rotos. Dentro, la atmósfera se había convertido en una especie de confesionario en movimiento. La ciudad ya no existía, solo el coche, la música baja y dos cuerpos que se buscaban sin moverse. Marco giró el rostro hacia ella, lo bastante cerca como para que Valeria sintiera su aliento. No hubo beso todavía, pero la promesa era tan clara que la piel de ambos se erizó. El taxi dobló una esquina, y la sacudida del coche los hizo rozar los labios sin intención. Fue un segundo breve, un accidente calculado por la noche misma. El silencio posterior fue denso, casi insoportable. Ninguno dijo nada. El conductor no se inmutó, pero el retrovisor brilló como un testigo que no piensa declarar. Valeria bajó la mirada, pero una sonrisa leve se dibujaba en sus labios. Marco apretó el puño suavemente contra su pierna, como si intentara contener un impulso demasiado fuerte. El coche seguía avanzando, pero en sus cuerpos el tiempo se había detenido. La app marcó otra notificación, nuevo cálculo de ruta compartida. El conductor la ignoró, con la complicidad de quien entiende que hay trayectos que no se miden en kilómetros. ¿Quieres que alarguemos el viaje?, preguntó Valeria, con la voz más baja de lo habitual. Marco la miró como si no hubiera oído nada más en toda la noche. Sí. El taxímetro seguía sumando cifras en rojo, pero para ellos ya no era dinero, era tiempo comprado, tiempo prestado a la madrugada. El coche tomó el puente otra vez. El río debajo seguía coleccionando reflejos, ahora más oscuros. En el asiento trasero, dos manos se enlazaron con decisión, y ese gesto fue más íntimo que cualquier palabra. El viaje continuaba, y lo que estaba por ocurrir ya no dependía del conductor ni del destino marcado. La ciudad podía dormir tranquila. En el taxi, la madrugada acababa de despertar. El taxímetro seguía sumando, cifra tras cifra, como si quisiera contar no kilómetros sino pulsos. Afuera, la ciudad se adelgazaba, menos farolas, menos ventanas encendidas, más silencio. Adentro, la noche tenía otro peso. El conductor, cómplice anónimo, había convertido el trayecto en una cápsula rodante donde el tiempo obedecía a otras leyes. Valeria y Marco seguían de la mano. No había palabras, solo dedos entrelazados, piel tibia contra piel tibia. Era un gesto sencillo, pero cargado de promesas. Todo lo que no se atrevían a decir estaba escondido allí, en ese contacto mínimo que ardía como brasas. El coche dobló hacia una avenida más amplia. El reflejo de los semáforos pintaba manchas verdes y rojas sobre sus rostros. Cada luz que pasaba parecía acercarlos más, como si el propio vehículo los empujara. Marco giró la cabeza, encontrando el perfil de Valeria iluminado en un destello. La vio con los ojos cerrados, respirando profundo, y supo que lo sentía igual, esa certeza de que el trayecto había dejado de ser traslado para convertirse en destino. La música cambió. El jazz se transformó en una balada instrumental, un piano que parecía fluir con el ritmo de sus respiraciones. El conductor bajó aún más el volumen, como si les entregara la noche envuelta en terciopelo. Valeria abrió los ojos y lo miró. No había preguntas ni excusas, solo esa fuerza invisible que empuja cuando todo está alineado. Marco respondió inclinándose apenas, y esta vez no fue un accidente. Sus labios se encontraron con suavidad primero, un roce húmedo y breve. Luego, con más decisión, se entregaron al beso que llevaban conteniendo desde que el taxi arrancó. El coche no se inmutó. El motor ronroneaba como un guardián discreto. La ciudad afuera podía arder o apagarse. Adentro, el mundo se había reducido a un beso interminable.
Los labios de Valeria sabían a agua compartida, a nervio y a calma, a madrugada. Marco la sostuvo por la nuca, profundizando el gesto, mientras ella apoyaba una mano en su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela de la camisa. Cada caricia era un idioma nuevo, cada jadeo una confesión que no necesitaba palabras. El taxi tomó una curva pronunciada y sus cuerpos se inclinaron juntos. No rompieron el beso, al contrario, lo intensificaron. La mano de Valeria se deslizó hacia el hombro de Marco, aferrándose como si temiera que el viaje terminara en ese instante. Él, en respuesta, acercó su cuerpo más al de ella, borrando la línea que aún quedaba entre los dos. El conductor no dijo nada. Quizá ni siquiera miraba, quizá había aprendido a volverse invisible en noches como esa. La música seguía, el taxímetro sumaba, pero nada competía con el calor que se extendía en el asiento trasero. Cuando por fin se separaron, lo hicieron solo para respirar. Frente contra frente, ojos cerrados, respiraciones entrecortadas. Valeria sonrió con los labios húmedos. Marco la imitó, como si esa sonrisa fuera también un pacto. Nunca pensé que un taxi, empezó ella, pero dejó la frase incompleta. Pudiera ser destino, terminó él. El coche cruzó un puente largo. Abajo, el río brillaba como un espejo roto de la luna. La brisa entraba por la rendija de la ventana, fresca, salada, como un recordatorio de que la madrugada seguía afuera. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Marco, y él besó suavemente su cabello. Era un gesto íntimo, cálido, inesperadamente tierno. El conductor anunció con voz neutra, ¿les acerco a alguna dirección en particular? Marco y Valeria se miraron. No había dirección que resumiera lo que querían. Ella respondió con un susurro, más lejos. El taxista asintió, sin más. El coche aceleró suavemente, como si entendiera que el viaje no se medía en calles sino en instantes. Valeria volvió a mirarlo. Sus ojos, cansados y encendidos a la vez, lo desarmaron. Otro beso llegó, más lento, más profundo. Los labios se encontraron como olas que chocan una y otra vez contra la orilla. Sus manos se buscaron de nuevo, con la seguridad de que no habría retirada. El coche seguía avanzando. El amanecer aún estaba lejos, pero la madrugada se había vuelto cómplice. Afuera, la ciudad bostezaba, adentro, dos desconocidos habían dejado de serlo. El clímax no fue un estallido, fue un crescendo. La certeza de que ese viaje, que empezó como un error compartido en una aplicación, se había convertido en algo irrepetible. Un momento suspendido, tan frágil como poderoso, que viviría para siempre en la memoria de ambos. Cuando el taxi redujo la velocidad frente a un parque desierto, Valeria apoyó la frente contra el vidrio y suspiró. Marco le acarició la mano, sin soltarla. No hacía falta decir nada más. El conductor apagó la radio y pronunció las únicas palabras necesarias, destino cumplido. Pero Valeria y Marco sabían que no. El destino apenas comenzaba.